Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Hoy, en el Valle de los Tercos, el italiano Matteo Cera llegó a pichar su startup colombiana a Silicon Valley después de que una empresa muy parecida se derrumbó. Y bueno, la verdad es que vimos a las malas el hecho que todavía mucha gente en Silicon Valley se recordaba de haber puesto algún dolarcito en HomeJoy y haberlo perdido. El solo hecho de estar en el mismo vertical nos hizo medio la vida imposible. Aún así, logró levantar Ogaru, una startup de servicios de limpieza que sí contrata a las personas que brindan el servicio, a diferencia de Uber, Instacart y otros. Todo iba bien hasta que llegó el coronavirus. Hemos parado de operar casi por completo. El panorama era tener 100% de los costos y casi 0% de ingresos. ¿Sobrevivirá Ogaru? Soy Diego Graglia y con Fernando Franco te traemos el podcast de Silicon Valley en español. Matteo Cera es CEO de Ogaru, es una startup que en el 2017 estuvo sonando mucho cuando llegó a Colombia, ¿no? Con el modelo de negocio que traía. A mí me interesaba mucho que lo entrevistáramos porque está haciendo algo muy distinto a lo que hacen normalmente empresas que están en el sector de gig work, ¿no? Como Uber, Rappi y otros, que es que no contratan a los empleados. Toda esa gente que vemos, el ejército de personas que andan conduciendo con un chaleco de color y que son los llamados contratistas independientes, ¿no? Exacto, por no decirle desempleados. Entonces ellos hacen algo muy distinto y van en contra de las normas, y Ogaru contrata a las personas que prestan el servicio de limpieza de oficinas y de hogares particulares. Entonces, eso va en contra de la filosofía de Silicon Valley. ¿Pero por qué anti-Silicon Valley si ellos vinieron a Y Combinator? Y yo creo que el motivo es porque precisamente tienen un modelo de negocios distinto, donde contratan a los empleados, a los gig workers, y eso pues va en contra de las normas de Silicon Valley. Pero también creo que otro motivo por el cual estaba renuente Matteo es porque ahorita, y lo vamos a ver creo más y más en la cuarta temporada, ¿no? Muchos emprendedores, muchos founders quieren hablar acerca de cómo van sus negocios. Entonces, claro, una empresa que tiene operaciones de limpieza de hogares obviamente tiene que estar parada prácticamente, ¿no? Con el coronavirus. Sí, entonces creo que tomó un poco de estire y afloje ahí de mi parte para convencer a Matteo de que participara. Pero ahorita es muy importante todo este tipo de modelos de negocios, entender qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal y qué aprendizajes o skills que necesitamos para enfrentar la crisis económica debido al COVID-19. Excelente. Vámonos a Bogotá, Colombia. El modelo es totalmente anti-Silicon Valley. Ogaru emplea directamente a 800 personas que hasta el coronavirus daban servicios de limpieza a 5.000 hogares y oficinas al mes. Es un riesgo financiero para una startup pagarle el sueldo a tanta gente, pero así Ogaru evita que los clientes se arreglen por fuera con la persona de limpieza. Ese fue el talón de Aquiles que mató a HomeJoy, una startup de Silicon Valley que levantó $48 millones y quebró apenas un año después. Eso fue en 2015. Le preguntamos a Matteo qué pensó cuando pasó eso. Creo que hay dos reacciones que recuerdo. Una es algo como de macabra felicidad, de decir, por fin comprobamos nuestro punto. Y el otro es de absoluta depresión, sabiendo que el hecho que HomeJoy, la más grande, quebraba, significaba para nosotros un estigma muy fuerte hacia adelante. De hecho, 2 años después entramos en Y Combinator y una partner de Y Combinator es la ex CEO de HomeJoy. Y bueno, la verdad es que vimos a las malas el hecho que todavía mucha gente en Silicon Valley se recordaba de haber puesto algún dolarcito en HomeJoy y haberlo perdido. Y apenas empiezas a hablar de cleaning, aunque tu modelo sea diferente, aunque los unit economics son diferentes, el hecho que Silicon Valley trate de poner todo en un box, en una definición, y que cada día cualquier VC encuentre 25 startups y tenga que chequearle en su cabeza, no, tal vez sí,
hace que el solo hecho de estar en el mismo vertical nos hizo medio la vida imposible. Pero bueno. O sea que para ti no era válido el decir, somos el Homejoy de Latinoamérica. Absolutamente no. De hecho, una de las primeras slides que mostramos en el Demo Day era por qué no somos iguales a Homejoy. De hecho, mi pitch de Demo Day, que es un poco el foco principal del programa de Y Combinator, empieza diciendo, sé que muchos de ustedes han perdido plata en esto, pero déjenme llegar al final de 2 minutos. Entonces, eso fue como un icebreaker. Evidentemente, el elephant in the room es, hace muy poco tiempo, gente perdió tickets de 10, 15 millones de dólares en esa transacción. Así, nadie quería saber más sobre ese vertical. ¿Cómo fue que se iniciaron el camino para llegar a YC? ¿Ustedes desde el principio querían levantar capital y hacer una startup en el estilo Silicon Valley? Yo sé que no te gusta la frase. Sea Gonzalo, sea yo, somos 2 ex consultores, lo más aburrido que tú puedas encontrar, mundo corporativo 100%. Cuando yo me graduó de la universidad en 2005, lo más cool que podías hacer era encontrar trabajo en investment banking o en consulting. Y eso era lo que los niños pilos hacíamos. Me incluyo en aquellos que querían efectivamente llegar a lo más cool de ese momento. Nada de startups, nada de eso. No existía, digamos, esa. Ahora, efectivamente, todo recent graduate sale y quiere entrar en alguna startup y ya Facebook suena como muy corporativo, como muy aburrido. Como Oracle. En ese momento no. Entonces, Gonzalo y yo llegamos y esta es nuestra primera experiencia en el mundo startup. Oscar, nuestro CTO, es más emprendedor de nosotros. En ese momento es mucho más, digamos, navegado en ese tema. Por ende, nosotros lo que pensábamos en ese momento era por qué lo leíamos en los clásicos, TechCrunch o whatever. Entonces, sí, al comienzo queríamos efectivamente levantar capital y lo hicimos. Hicimos una primera ronda chiquita, una ronda normal para Latinoamérica con un fondo colombiano y después empezamos a leer sobre Y Combinator y quisimos probar a entrar en aquellas que nosotros consideramos como las grandes ligas. Sin embargo, y allí llego por fin al punto, creo que muy temprano en Ogaru nos empezamos a preguntar si ese tema de levantar capital y de quemar capital tenía efectivamente sentido. Y la verdad es que sigo con la duda alrededor de ese tema, ¿no? Cualquier VC que te diga, te dice, los unit economics tienen que funcionar desde el comienzo, pero tal vez es el mismo VC que invierte un ticket muy alto en algo que aparentemente no funciona y nunca funcionará, pero cruzando dedos y diciendo, at scale, it will work. ¿Sí? Y creo que recién hemos visto un par de casos que at scale didn't work and still not working. Y simplemente porque en ese momento la fear of missing out lleva el inversionista a invertir, le hace digerir cosas que a nivel racional no tienen ningún sentido. Entonces, desde nuestra perspectiva, si eso funcionaba en pequeña escala, si el unit economic funcionaba, no necesitábamos tanto capital para crecer. Algo sí al comienzo para efectivamente tener un equipo bueno desde el comienzo y mientras los volúmenes eran todavía chiquitos, pero nunca nos imaginábamos levantando X docenas o cientos de millones de dólares. Entonces llegamos a YC tratando de hacer una ronda, lo que llaman una serie A. No nos fue bien, no logramos por una combinación de factores, incluido ese estigma contra el cleaning, pero logramos hacer una ronda más chiquita de alrededor de $1 millón y eso nos dio, digamos, gasolina para llegar a break-even point y ahora ser una compañía rentable. ¿Qué te decían, Mateo? ¿Por qué no? Tú sabes que hay una desconexión muy fuerte entre lo que te dicen y lo que efectivamente es la razón. Entonces, los temas más clásicos, hemos escuchado de todo. Nosotros llegamos a YC siendo posiblemente la compañía más grande del batch. Nosotros entramos en YC que facturábamos $2.5 millones al año en run rate y salimos de YC con un run rate de aproximadamente el doble, siendo una de las más grandes en términos de tamaño. Entonces escuchamos son demasiado grandes y por ende no crecen suficientemente rápido. O sea, no van a lograr crecer el 100% al mes, solamente el 10 o el 20% al mes. Al contrario, son muy chiquitos respecto a una empresa de facility management grande. El modelo de negocio siempre ha sido un tema muy, muy fuerte de nadie contrata personas. ¿Tú me estás diciendo que tú eres el único en el mundo que hace esto? Sí, y está funcionando. No te creo. Si Uber no lo hace, ¿por qué lo haces tú? Si Postmates, Instacart, whatever, no lo hacen, ¿por qué tú? Y lo interesante es que ahora se empieza a ver que ellos también empiezan a contratar directamente.
se están empezando a dar cuenta que tal vez hay, y no quiero, digamos, hacer el punto que sí o sí uno tiene que contratar, pero bueno, eso era una de las explicaciones. Recuerdo distintamente algo que para siempre me cambió la perspectiva sobre algunos temas en la vida. Hubo una persona que nos creyó, que nos conoció por 20 minutos y 2 meses adelante nos dijo, oye, ese día me gustó mucho tu pitch, tienes que hacer eso porque si no, no te invierto. ¿Tú me vas a invertir? Sí, porque creo fundamentalmente en lo que hacen, en la forma en lo que hacen. No, nadie lo hace y yo lo he pensado mucho y creo que es así que se tiene que hacer. Y esa persona es Sam Altman, que era presidente de YC y ahora es presidente de OpenAI. Una persona que viendo 400 startups al día, había decidido hacer una apuesta sobre nosotros y nos la había dicho como si fuese nada, y todavía me voltea la cabeza el hecho que él haya creído en nosotros y nos dio bastante confianza, y creo que eso también ayudó mucho a cerrar esa ronda. ¿Te puedo hacer una pregunta mala leche? Dices que cambiaron de opinión sobre el tema de levantar una serie A, pero eso fue después de que no consiguieron la serie A. Claro, obvio, siempre es después. No. Al comienzo queríamos levantar una serie A, que para nosotros era una serie grande, de aproximadamente 2 millones. Lo que cambiamos fue el tamaño. Después de aproximadamente 6 meses, terminado YC, teníamos 1 millón comprometido y lo cerramos porque nos parecía contraproductivo seguir arrastrando esos inversionistas esperando que llegara el ticket más grande, y cerramos, digamos, el tema con menos y nos ajustamos a tener un runway menor y por ende una, digamos, ambición menor en esa fase. ¿Y eso en qué cambió lo que siguió en el futuro de la empresa? El cambio grande ha sido, tenemos que renunciar en ese momento a una expansión internacional. Enfoquémonos en Colombia, seamos los primeros en Colombia, seamos los únicos en Colombia que hacen este tipo de servicio, y quememos, digamos, cualquier otro competidor que tenemos acá. Llegamos a rentabilidad y una vez que seamos rentables, veremos qué hacer. ¿Y eso sucedió? Sí, eso sucedió. El año pasado terminamos con una buena rentabilidad, con una caja importante, y eso de hecho nos ha permitido de sobrevivir en este momento. Considerado que vamos 8 semanas sin operar. Pero sí, eso se dio y todavía tenemos, digamos, en back of our minds la idea de expandirnos afuera, de probarnos afuera. Es un reto también personal, intelectual, pero evidentemente se necesita algo de caja. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Seguimos la conversación con Mateo Chera, que nos explicaba por qué se sentía como la oveja negra en Y Combinator, la aceleradora más famosa de Silicon Valley. Creo que hay muchos factores. Tal vez para resumirlo, creo que lo que se respira en este caso en Y Combinator, no puedo decir en Silicon Valley porque no he tenido una experiencia suficientemente grande para hablar así general, es un eterno optimismo hasta que lleva casi hasta una pseudo locura de no está siendo más racional, eso no va a funcionar así, ¿sí? Y yo creo que soy en ese espectro casi al opuesto, soy un paranoico planeador que mira y piensa solo a lo que puede ir mal y pasa el 80% de su tiempo planeando los escenarios B frente a lo que puede ir mal. Y entonces, digamos, eso está un poco en el conflicto, ¿no? Cuando me preguntaban, how are you going to be a 1 billion company? Yo decía, mira, voy a hacer esto para llegar a 10 millones, después esto para llegar a 100 millones, y ya se habían aburrido antes de escuchar el Billion Company, ¿no? Y había otros chicos que nada, echaban números al aire o cosas al aire y sonrientes y self-confident, y le iba de puta madre, ¿sí? Yo, que de naturaleza soy desconfiado, o sea, algo
crítico, analítico en lo que escucho, yo le escuchaba y decía, no hace sentido, tú simplemente te vas a estrellar en 2 meses. Y tal vez se iban a estrellar la semana siguiente o se demoraban 3, pero se estrellaban. Pero en ese momento esa persona lograba proyectar algo muy diferente de lo que yo logro proyectar. Entonces me doy cuenta que si te miras alrededor y piensas que todos son locos, tal vez el loco, entre comillas, eres tú, que no does not fit in una cultura, en una comunidad que piensa diferentemente. Aclarando que no tengo ninguna aspiración que mi forma de ver las cosas sea correcta, simplemente es diferente de lo que es la normalidad allí. Pero tú lo describes como optimismo, ¿no? El optimismo de los emprendedores. Pero al final es bullshit, ¿no? O sea, no es que estén siendo optimistas, es que están vendiendo bullshit. Tienen que vender bullshit, o esa es su estrategia. Desde mi perspectiva, sí. Hay muchos emprendimientos que se convirtieron en negocio, que se convirtieron en grandes empresas, que ahora son imperios, que desde el primer día a mí me costó creerle. Cuando me decían, mira, mi startup está como un rocket. Y yo, ok, ¿qué hace tu startup? Entregamos domicilios. Ok, fantástico. ¿Y cómo es el modelo? Mira, tengo 10,000 usuarios nuevos al día. ¿Y cómo? No, fácil. Es que le regalo $10 a cada uno para su primera hamburguesa. ¿Sí? Yo, chévere. ¿Y mañana qué vas a hacer? Le regalo 15. ¿Y mañana qué vas a hacer? Le regalo 20. Bien. ¿Y cuándo se te termina la plata? No, porque mira, los VCs me están regalando plata a las condiciones que quiero simplemente porque miran el top line. Y allí lo estoy jodiendo todo. Entonces, a ver, o eres tonto tú emprendedor, no creo, son emprendedores muy buenos, o es tonto el VC que ve el top line growth, pero ni sabe dónde mirar todos los descuentos y las promociones que le dan, o el tonto soy yo, que no he aprendido nada de finanza y en mi casa más 10 menos 20 da menos 10. Pero para ellos da más algo. Entonces, ese triángulo nunca se terminó Pero cuando ves algunas de estas empresas llegar a IPO, dices, el tonto soy yo. Pero cuando ves algunas empresas en pandemia despedir 4,000 personas o tanquear en stock price o quebrar y cerrar, dices, tal vez el tonto no soy yo. Y no hay una verdad absoluta o general para todas, pero evidentemente hay conceptos básicos que por algún efecto de fear of missing out, de escuchaste que fulanito invirtió en Pepito, se olvidan de esos temas básicos y terminan inflando valoraciones, números y egos de personas. ¿Y no crees que eso es un problema para cómo los jóvenes, sobre todo en América Latina, ven el tema del emprendimiento, que ven esas empresas como que es el ejemplo de cómo tienen que ser? Sí, evidentemente podría ser una quimera, pero una quimera falsa en el sentido de una quimera, un mal ejemplo. Pero al mismo tiempo yo creo que el mercado es eficiente y aunque en el corto plazo haya discrepancias respecto a la realidad y por ende el valor de las cosas sea diferente al valor real, en el mediano plazo eso se va ajustando y posiblemente en los próximos 3 o 5 años, si tienes algo donde ganas 10 cada 25 que gastas, tal vez uno va a ser un poco más difícil conseguir plata al mismo ritmo de antes. Y creo que por ende ese bullshit detector ahora se afinó frente a esta crisis que puso a prueba muchos modelos de negocio. Y entonces, ¿cuál fue tu conclusión cuando te volviste de Silicon Valley a Colombia? ¿Qué te llevabas como gran aprendizaje? Algo bastante introspectivo. Evidentemente hay algo donde yo mismo tengo que trabajar si quiero estar adentro de este ecosistema. No puedo ser tan crítico frente a todo lo que escucho porque no me gusta y porque no me cuadra. Tengo que entender la perspectiva de otros, tengo que escuchar más, porque si no, nunca voy a sobrevivir en ese ecosistema. Y creo que esto me ayudó efectivamente a flexibilizar un poco mis perspectivas, a darme cuenta que tal vez hasta cuando hay un más 10 menos 25 da menos 15, tal vez hay una esperanza que ese menos 15 el año entrante sea menos 10 y después sea menos 5 y en algún día sea positivo. Para mí el aprendizaje fue eso, el hecho de darme cuenta que no estaba bien que yo viera el mundo tan diferentemente y que me tenía que acercar a la perspectiva más común, por lo menos para aprender algo de ella. No podía estar tan blanco y negro. ¿Y en términos de negocio específicamente? Seguramente a pensar un poco más en grande, o sea, a ser un poco más arriesgado. Definitivamente esa mentalidad tan positiva y tan ambiciosa me ha jalado hacia arriba. Al mismo tiempo, les cuento una anécdota divertida que espero que nadie traduzca a los partners de YC, pero para hacer un poco de contexto respecto a quién efectivamente tiene la ambición de ir allá. Había unas sesiones de grupo
donde estaban emprendedores del mismo grupo y cada uno comentaba un problema que tenía. Y hay dos socios de YC, dos partners de YC que moderan esas sesiones. Entonces había un chico originariamente de Nigeria que hace un comentario diciendo, mire, lo que yo hago es, yo creo postes de internet y cada poste cuesta $100,000. Y la verdad, si quiero escalar muy rápidamente, no sé cómo financiar cada poste. Es que cada poste cuesta $100,000. Y yo me demoro 3 años a recuperar con las comisiones de vender internet en el barrio. Entonces el partner de YC lo mira como decir, huevón, es muy fácil. O sea, haces crowdfunding y le pides a la gente que te pague en anticipado y cuando llegas al 70% del costo del poste, construyes el poste. Nada más fácil. Entonces el chico nigeriano lo mira y dice, oye, ¿tú sabes dónde está Nigeria? Sí. ¿Tú has escuchado alguna vez el scam del príncipe nigeriano que te dice que te acabas de ganar $10,000 a la lotería, pero para comprobar que tu cuenta bancaria funciona, me tienes que enviar $1,000 a mí? Eso nos lo inventamos nosotros, ¿sí? Entonces, evidentemente en Nigeria nadie te va a dar plata en anticipado por algo que no puede tocar, ver y usar el mismo día. De hecho, te va a decir que te paga mañana y la mitad no te pagan. Es una anécdota para decir, creo que algunos de los temas de Silicon Valley funcionan mucho mejor para determinados emprendimientos que tienen como pilar Estados Unidos, que tienen ambición de crecer en Estados Unidos y que son escalables bajo dinámicas que han funcionado en Estados Unidos. Modelos de negocios más locales, más diferentes a lo que ha funcionado en Estados Unidos, tal vez no son tan adecuados para entrar. Y seguramente en este momento YC está haciendo esfuerzos muy fuertes para tropicalizar su conocimiento y adaptarlo también para emerging markets, ¿no? Porque han invertido en muchísimas compañías de afuera de Estados Unidos. Me imagino que el coronavirus ha tenido un impacto fuertísimo en la empresa, ¿no? Sí, en nuestra empresa muy fuerte. Hemos parado de operar casi por completo. Eso significa tener, básicamente hace 8 semanas, el panorama era tener 100% de los costos y casi 0% de ingresos. Afortunadamente logramos hacer algunos cambios que nos permitieron balancear mucho más, pero sí, han sido meses difíciles. ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Están operando? En este momento aún no estamos operando porque todavía hay cuarentena, pero afortunadamente lo que hicimos nos ayudó a extender muchísimo el runway de la compañía, o sea, la caja. Y esencialmente hicimos 2 cosas. Del lado de clientes, al primer día de la cuarentena construimos una comunicación para decir muy claramente, si no nos soportan, acá no vamos a salir vivos, no podemos prestarle el servicio, pero por favor sigan pagando su suscripción. Y increíblemente 30% de los clientes han seguido pagando su suscripción. Y esto, 30% de ingresos sin prestar el servicio. Esto ha sido increíble porque nos ha dado, digamos, una lifeline muy fuerte. Y del otro lado, tuvimos que tomar una decisión muy fuerte, lo que todavía me pregunto si ha sido lo correcto, pero efectivamente o bajábamos nuestros costos o nos hubiéramos muerto en casi todos los escenarios. No sabíamos cuánto duraba la cuarentena, pero hablamos con todos los trabajadores, hicimos una conference y básicamente les dije, mire, hasta ayer pudimos pagarle cualquier día que tuvieran cliente o que no tuvieran clientes, porque logramos siempre mantener una tasa de ocupación muy altas. Entonces, si una vez al mes no tenían cliente, le estaban pagando de todas formas. Era un modelo muy claro. Pero desde mañana no sabemos cuánto termina la cuarentena. Entonces, vamos a hacer de todo para seguirle pagando todo lo que podamos, pero no vamos a poderle pagar por completo. Y le enviamos entonces una propuesta de ajuste contractual para efectivamente que los costos se pasaron a un costo más variable. Literalmente el 100% de las trabajadoras a las 3 horas desde su app habían firmado el acuerdo y esto me rellenó de felicidad porque significaba que en alguna forma le interesaba más salvar a la empresa y salvar su trabajo, aunque perdiendo algo de salario en el siguiente mes. Ahora, sabiendo que estas personas son personas de estratos económico y social vulnerables, donde cada dólar cuenta, evidentemente el sacrificio por parte de ellas ha sido enorme y no he dormido algunas noches porque he dicho, he salvado la empresa, pero me la han salvado las trabajadoras. O sea, han sido ellas que permitieron salvarla porque yo solo no lo hubiera hecho. Y esto me quitó un poco el sueño porque sé que efectivamente el sacrificio por parte de ellas ha sido
enorme, pero parece que vamos a salir y ahora ya hemos renovado algunos clientes, hemos reempezado algunos servicios, hemos lanzado nuevos servicios, hemos hecho algo que antes no habíamos hecho por miedo y la pandemia nos empujó a hacerlo, que es empezar a hacer servicios de babysitter, que sí estaba permitido en cuarentena, y servicios de desinfección que antes no hacíamos. Entonces, la combinación de pedir a los clientes de pagar, disminuir los costos y crear nuevas líneas de negocio nos ha salvado. No sería, yo creo, reinventarse, ¿no? Pero sí creo que en esta situación que estamos viviendo hay, e insisto, no es reinventarse, pero nuevos skills que sería recomendable obtener. O sea, cuando como emprendedor o alguien que está emprendiendo, ¿qué skills crees que ahorita durante esta pandemia serían súper útiles? Que si no los tienes, dices, puta, o sea, go get them now. Yo te hablo del caso de Colombia, porque es el único que conozco de primera mano. Y mira, yo vengo de investment banking y de consultoría de finanza corporativa, pero yo nunca había mirado el cash flow de la empresa tan fuertemente como lo he mirado en estos 2 meses. ¿Sí? Y creo que muchos tuvieron que hacer lo mismo y quien no lo hizo se arrepintió porque ya llegó un día donde no hay fondos para pagar la tarjeta, ¿sí? Yo puedo vender hoy por $20, ¿sí? Y pago a mi pizzero $10 la noche. Pero esos $10 se los pagando esta noche. Pero si esos $20, la tarjeta se demora 7 días a reconocérmelos, yo no lo estoy teniendo. Y mañana le pago otros 10 y mañana le pago otros 10. Y así hasta el sexto día, donde ya he salido con $60 y todavía no he recibido los $20 de la primera noche. Eso es cash flow management, ¿sí? En el mundo, digamos, pre-COVID, nada, estoy forrado de plata de VC y no importa cuándo voy a cobrar esos $20. Lo que importa es que aparentemente el unit economic es positivo. Ni mierda. Si tú en este mundo no tenías un cash flow management adecuado, potencialmente te reventaste porque no lograste cobrar en tiempo. Eso definitivamente es una. La segunda, cada día salieron 10 decretos nuevos que regulaban la pandemia. Miles de cosas muy conectadas a temas legales. Creo que efectivamente, especialmente emprendimientos chiquitos, ese tema de los abogados son casi siempre tercerizados. En mi caso, me siento afortunado porque en alguna forma siempre me ha gustado el tema regulatorio y por ende nada, yo cada día leyendo decretos y ver cómo lo aprovechaba. Y tercero, donde sí sufrí, el tema del trabajo en remoto. El hecho de tener buena metodología de trabajar remotamente, y hablo efectivamente de metodología, o sea, de un playbook ya comprobado donde el base es que cada uno está en su casa y si es necesario o si queremos podemos ir a la oficina. Nuestra empresa no era así. El trabajo remoto era visto más como un premio para quien demostraba algo, pero no era el base, ¿no? Y entonces nos ha costado efectivamente desde muchas perspectivas, desde temas de logísticas y de sistemas IT, cómo haces para llevar X computadores a casa de cada uno, asegurarte que la conexión a internet funcione, que los passwords, que los logins, etcétera, 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 a temas de motivación, de alineación entre equipos, de comunicación, de gestión emocional de las personas. La oficina, al fin y al cabo, regula mucho eso porque uno tiene un momento donde sale de la casa, un transporte donde casi me olvido de muchos temas y llego a la oficina y está el amigo, está el café, está esas cosas. En la casa no hay ese downtime donde tú te sacas de temas personales y entras en temas profesionales. Es siempre todo muy uno al lado del otro, ¿no? Estás jugando con tu hijo y empieza una llamada. Durante la llamada tu esposa te dice que tienes que lavar la loza, etcétera, 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 ¿no? ¿Y personalmente sentís que cambió algo como emprendedor? Yo siempre he estado muy exigente. He aprendido un poco más de empatía y de ponerme en los zapatos de aquella compañera que trabaja en el call center de Hogarú 8 o 9 horas consecutivas, que hace 2 horas para ir a la oficina, que hace 2 horas para volver a la oficina, que cuando vuelve es mamá soltera y tiene 3 hijos, que tiene que hacer tareas y que tiene que hacer la cena y el desayuno y el almuerzo del día siguiente, porque ya a las 5 de la mañana otra vez sale para venir a trabajar en Hogarú. Nosotros éramos bastante exigentes de cómo le iban las 8 horas de Hogarú. Pero es ahora que he tenido yo que hacer más tareas en la casa, de cuidar más mis niñas, etcétera, que me digo, y yo estoy tan afortunado que vivo a 5 minutos de la oficina, posiblemente este nuevo normal
donde las personas pueden ahorrarse hora y media de ida y hora y media de vuelta, de verdad es un cambio que nunca tendríamos que volver atrás, ¿no? Tenemos que dar más confianza a las personas porque no es que en la oficina los controlábamos mejor, no es que yo me pasaba en la oficina atrás de cada persona 1 hora al día a ver cómo trabajaba. Al final las herramientas de performance management son la misma. Entonces, a mí como emprendedor, esta situación de dolor, de dificultad y de ver cómo otras personas reaccionaban tan empáticamente hacia la empresa, me ha llevado a pensar que no todo es medible con un indicador de desempeño durante el horario de trabajo, que hay 1000 cosas afuera que nos afectan el día y que no te han tenido en cuenta suficientemente antes. Excelente. Bueno, Mateo, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos. Genial. Muchas gracias a ustedes. Nosotros que siempre hablamos de que derribamos los mitos y bla, bla, bla de Silicon Valley, tenemos una historia de un emprendedor que primero, digamos que Silicon Valley de cierta manera le dijo que no. Cuando él terminó YC no levantó la ronda que estaba buscando, pero después se fue, se volvió a su país y hizo lo que quería y le funcionó, ¿no? Sí, y que al final termina siendo un modelo que ahorita se está poniendo de moda en Silicon Valley, que es profit before growth, ¿no? Ganancias antes de crecer la empresa. Y entonces los motivos por los cuales no le dieron plata, ahora resulta como que va a ser la nueva vara con la que van a medir empresas en Silicon Valley, es ver si tienen plata y están generando ganancia. Sí, muchas veces los inversionistas los quieren poner a todos en el mismo molde y cuando vieron que no funcionaba igual que Instacart o que Uber, le dijeron que no. Pero me pregunto si volviera a presentarle los resultados, ¿qué pasaría ahora, no? Pues tomando en consideración lo que está pasando ahorita, deberían de tomarlo en consideración porque es una empresa que está generando ganancia, no despidió una sola persona durante la crisis del COVID, a diferencia de los despidos masivos que estamos viendo en Silicon Valley. Entonces, como que siento que nos hace ruido este formato y lo que estamos viendo como una empresa que viene de América Latina, aunque tenga algo de Silicon Valley, ¿no? Por haber pasado en un programa como YC, se está comportando a cierta altura y no estamos viendo lo mismo en Silicon Valley. Tal cual. Fernando, antes que nos vayamos, te quería mencionar una oportunidad de inversión que tengo buenísima. Postes de teléfono para internet en Nigeria. Me tenés que dar $70,000 hoy. Negoción. El Valle de los Tercos es el podcast que te trae el quién es quién de Silicon Valley en español cada 2 semanas desde 2016. Estamos en elvalledelostercos.com. Gracias a Argenis León y a la agencia de marketing digital Mood por armar el sitio. Están en mood-agency.com. Agradecemos tu aporte mensual en patreon.com/tercos. Vas a tener acceso a la videoconferencia terca y al chat terco. Ayúdanos también con una reseña en Apple Podcasts. A Cisterna desde Argentina dice: te puedes ahorrar la mayor parte de los dolores de cabeza que te dan cuando llegas a Silicon Valley. La música es de Pablo Calvi y su banda Demon Verlaine. Nuestro editor y productor multimedia es Mariano Graglia. Los tercos somos Fernando Franco, asesor de startups en California, y quien te habla, Diego Graglia, inversionista en telecomunicaciones en Nigeria. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.